Bienvenidos o bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque tenemos un chismecito jugoso, jugosísimo, que sé que les va a encantar. Prepárense para maratonear mi canal con cafecito en mano, porque esto se va a poner bueno, buenísimo. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces tormentoso mundo del chisme turco, más específicamente en la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y esa supuesta escapada secreta que nos tiene a todos en vilo. ¿Recuerdan el boom que causaron con Sen Kalkam? Pues la química en pantalla trascendió la ficción, y durante un tiempo fuimos testigos de un romance que nos robó el aliento a todos. Pero como ya sabemos, las historias de amor a veces toman giros inesperados, y la suya no fue la excepción. Pero antes de que nos adentremos en los detalles de la escapada, los rumores y los posibles desenlaces, quiero invitarlos, casi que suplicarles, mis amores, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias sobre sus celebridades favoritas, análisis profundos de sus proyectos, y mucho, mucho chisme jugoso. No se pierdan ni un solo vídeo, activen la campanita para recibir notificaciones y sean los primeros en enterarse de todo. Vamos, no se queden atrás. Que no se les escape ni una sola migaja de información. Ahora sí, pongámonos cómodos y preparemos el té, que hoy vamos a desenmarañar este enredo amoroso. Hande y Kerem, Kerem y Hande, una pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, al menos por un tiempo. Después de protagonizar juntos la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos era innegable. Las miradas que se dedicaban, esas sonrisas cómplices, los gestos sutiles, todo apuntaba a que había algo más que una simple relación profesional. Y efectivamente el amor floreció. Floreció con la fuerza de un jardín otomano en primavera. Durante un tiempo fueron la pareja del momento. Los veíamos juntos en alfombras rojas deslumbrantes, disfrutando de vacaciones paradisíacas que nos hacían morir de envidia, y compartiendo momentos especiales en redes sociales que recolectaban millones de likes en cuestión de segundos. Era una relación que parecía sacada de un cuento de hadas moderno, y sus fans estaban encantados, extasiados, obsesionados. Todos suspirábamos con cada foto, con cada entrevista donde se declaraban su amor, con cada demostración de cariño que nos regalaban. Era una explosión de ternura en medio de un mundo a veces tan frío y calculador, un oasis en el desierto del showbiz. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. De repente, como una tormenta inesperada en pleno verano, empezaron a surgir rumores de crisis. Discusiones acaloradas, celos enfermizos, agendas apretadas que les impedían verse, las razones eran muchas y variadas, y cada revista tenía su propia versión. Las apariciones públicas juntos se hicieron cada vez más escasas, y las redes sociales, antes el escenario de su romance, dejaron de serlo. El silencio se hizo ensordecedor, un silencio que gritaba más que 1000 declaraciones. Y entonces la noticia que nadie quería escuchar: Hande y Kerem habían terminado su relación. Un balde de agua fría para todos los que creían en su amor, en ese amor que parecía indestructible. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción. Los fans no podían creer que la pareja perfecta se hubiera desmoronado como un castillo de arena frente a la marea alta. ¿Qué había pasado? ¿Dónde se había roto la magia? ¿Quién había roto el hechizo? Después de la separación, ambos se mantuvieron bastante herméticos sobre los motivos de la ruptura. Prefirieron no dar detalles escabrosos y pidieron respeto a su privacidad, algo bastante difícil de conseguir cuando eres una superestrella. Cada uno siguió su camino profesional, enfocándose en sus proyectos y tratando de superar el dolor de la separación, si es que realmente había dolor, porque recordemos que en este mundo a veces todo es una actuación. Pero claro, el interés del público no disminuyó. Al contrario, la curiosidad por saber qué había pasado realmente entre ellos se intensificó. Era como un volcán a punto de erupcionar, listo para estallar con cada nuevo rumor. Y aquí es donde entra en juego el rumor de la escapada secreta. Según algunas fuentes cercanas a la pareja, Hande y Kerem habrían intentado darse una segunda oportunidad después de la ruptura. Al parecer, habrían planeado una escapada romántica a un destino paradisíaco, lejos de las cámaras indiscretas y los paparazzis implacables, para intentar reavivar la llama del amor, esa llama que se había apagado tan repentinamente. La información sobre esta supuesta escapada es escasa y contradictoria, como todo buen chisme.
Algunos dicen que se fueron a las Maldivas, a disfrutar de playas de arena blanca y atardeceres de ensueño. Otros que eligieron un rincón escondido en Italia, quizás la Toscana, con sus viñedos y su ambiente romántico. Y otros, los más hogareños, que simplemente se encerraron en una cabaña rústica en las montañas, lejos del bullicio de la ciudad. Lo cierto es que no hay fotos ni pruebas contundentes que confirmen esta historia. Todo se basa en rumores y testimonios de personas cercanas a la pareja, testimonios que, como ya sabemos, suelen estar adornados con un poco de imaginación y exageración. Pero, ¿por qué tanto secreto? ¿Por qué ocultar esta escapada si realmente sucedió? Aquí es donde entran en juego las especulaciones, las teorías conspirativas y los escenarios más rocambolescos. Algunos creen que Hande y Kerem querían proteger su privacidad y evitar la presión mediática. Otros piensan que la escapada fue un fracaso estrepitoso y que prefirieron mantenerlo en secreto para no alimentar más el chisme y la desilusión de sus fans. Y otros, los más cínicos, sugieren que todo fue una estrategia de marketing cuidadosamente planificada para mantener viva la atención sobre ellos y seguir generando titulares. Nunca subestimen el poder del marketing, mis amores. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la historia de Hande y Kerem sigue generando interés y pasión entre sus fans, una pasión casi religiosa. Aunque su relación haya terminado, el recuerdo de su romance sigue vivo en la memoria de muchos. Y la esperanza de una posible reconciliación nunca se pierde del todo. Al fin y al cabo, en el mundo del espectáculo, todo es posible. Hasta lo más improbable. Ahora bien, vamos a analizar un poco más a fondo esta situación, a ponerle lupa a los detalles. ¿Qué podría haber motivado esta supuesta escapada secreta? Más allá de la simple reconciliación, creo que hay otros factores que podrían haber influido en esta decisión. Factores que no se ven a simple vista, pero que están ahí latentes, como un volcán a punto de erupcionar. En primer lugar, la presión mediática, como ya hemos mencionado. Hande y Kerem eran una de las parejas más mediáticas de Turquía, un país que vive y respira telenovelas. Cada paso que daban era seguido de cerca por la prensa y sus fans, quienes analizaban cada gesto, cada mirada, cada palabra. Esta constante atención puede ser agotadora y puede afectar negativamente una relación. Quizás la escapada secreta era una forma de escapar de esta presión asfixiante y reconectar en un ambiente más íntimo y relajado, lejos de los flashes y los micrófonos. En segundo lugar, la química innegable que existía entre ellos. Como mencioné antes, la química entre Hande y Kerem era palpable, casi se podía tocar. No solo en la pantalla, donde interpretaban a una pareja que se amaba con locura, sino también fuera de ella. Esta conexión especial puede ser difícil de olvidar, incluso después de una separación. Quizás la escapada secreta era una forma de explorar si esa química seguía viva, si aún existía la chispa, y si valía la pena luchar por la relación, a pesar de los obstáculos. En tercer lugar, el arrepentimiento. A veces, después de una ruptura, uno se da cuenta de que ha cometido un error, de que ha dejado escapar a alguien especial. Quizás Hande y Kerem se arrepintieron de haber terminado su relación y quisieron darse una segunda oportunidad, una oportunidad para enmendar sus errores y construir un futuro juntos. La escapada secreta podría haber sido una forma de reflexionar sobre sus sentimientos, de analizar lo que realmente querían, y de tomar una decisión más informada, sin la presión del público. Ahora bien, ¿qué podemos esperar del futuro de Hande y Kerem? ¿Hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos? La verdad es que nadie lo sabe con certeza, ni siquiera ellos mismos. Como dije antes, en el mundo del espectáculo todo es posible. Pero basándonos en la información que tenemos y en el análisis que hemos hecho, creo que hay varios posibles escenarios, como si estuviéramos escribiendo el guión de una nueva telenovela. El primer escenario, el más optimista, es que la reconciliación sea un hecho. Que Hande y Kerem hayan superado sus diferencias, hayan aprendido de sus errores y estén dispuestos a luchar por su amor, a pesar de las dificultades. En este caso podríamos verlos juntos de nuevo en un futuro cercano, más fuertes y unidos que nunca, demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. El segundo escenario es que sigan siendo amigos, buenos amigos. Que hayan comprendido que su relación amorosa no funcionaba, pero que valoren la amistad y el cariño que se tienen. En este caso podríamos verlos trabajando juntos en proyectos futuros, compartiendo risas y buenos momentos, pero sin volver a ser pareja, dejando atrás el romance y enfocándose en la amistad.
El tercer escenario, el más triste, es que sigan caminos separados. Que hayan decidido que lo mejor para ambos es seguir adelante con sus vidas y buscar el amor en otra parte con otras personas. En este caso podríamos verlos en nuevas relaciones, felices y realizados, pero sin volver a tener contacto entre ellos, como si nunca se hubieran conocido. Y por último, el cuarto escenario, el más decepcionante, es que la historia de la escapada secreta sea completamente falsa. Que todo sea un invento de la prensa o de los fans para alimentar el chisme y mantener viva la llama de la atención. En este caso, Andy y Kerem seguirán siendo solo amigos o simplemente conocidos, sin ninguna intención de volver a estar juntos, dejando a sus fans con el corazón roto. En conclusión, la historia de Andy y Kerem es un ejemplo de cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados, como en un set de grabación, pero también de cómo puede desvanecerse con la misma facilidad, como una estrella fugaz. La supuesta escapada secreta es un misterio que aún no ha sido resuelto, un enigma que nos mantiene en vilo, y el futuro de su relación es incierto, un futuro que está escrito en las estrellas. Pero pase lo que pase, lo cierto es que Andy y Kerem siempre serán recordados como una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía, una pareja que nos hizo soñar con el amor verdadero, aunque sea por un tiempo. Y bueno, mis amores, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso sobre Andy y Kerem, que se hayan divertido tanto como yo contándoselo. ¿Qué les pareció? ¿Creen que la escapada secreta fue real o un simple rumor? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? Quiero saberlo todo. Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan, ustedes son mi inspiración. No se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos para que se enteren de todo el chisme y suscribirse al canal para no perderse ningún chisme en ninguno. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones y ser los primeros en enterarse de todo, los más rápidos del oeste. Y ahora sí, me despido, pero no sin antes agradecerles por estar ahí, por ser mi compañía, por compartir conmigo este amor por el chisme. Les mando un beso enorme y les deseo un día maravilloso, lleno de alegría y buenas vibras. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más diversión. Chao, chao. Los quiero. Mua.